llama hipoglicemiantes orales. En realidad solo hay uno que, como los análogos increíbles, que vienen en una forma, en una presentación subcutánea. El resto se los dice antidiabéticos orales. Se los abrevia así. Antidiabéticos orales. A todos los hipoglicemiantes orales se les dice ADO, antidiabético oral. Estos fármacos están destinados a ser administrados en los pacientes diabéticos y nosotros sabemos tipo 2 y sabemos que los pacientes diabéticos tipo 2 tienen una serie de alteraciones porque la misma patología hace que en el cuerpo del paciente se manifiesten cada día nuevas alteraciones. Uno de los casos, por ejemplo, es el dolor neuropático, ese dolor que presentan los pacientes diabéticos y lamentablemente no pasan, llega un momento en que no pasan con AINE, ese dolor no pasa con AINE y tenemos que recurrir a otro tipo de analgésico a nivel neuronal. Y una de sus características del paciente diabético tipo 2 es que ellos tienen una resistencia a la insulina. Aparte de que sus células beta pancreáticas no secretan la cantidad suficiente para regular la glucosa, ellos tienen una resistencia a la insulina, relacionado o no a la obesidad. La ADA, la Asociación Americana de Diabéticos, ha indicado de que el primer tratamiento o el primer fármaco para un paciente diabético ya diagnosticado sería la guanida o la metformina. Antes que aparezca la metformina, se decía así de manera empírica: bueno, si mi paciente es gordito y es diabético, bueno, va a empezar con metformina, pero si mi paciente es delgado y es diabético, va a empezar con sulfonilurea, y ahorita vamos a ver por qué. Uno de los controles que debe mantener un paciente diabético es controlarse los niveles de hemoglobina glicosilada. Sabemos que mayores a 7 ya mi paciente tiene tendencia a tener daños micro y macrovasculares. Entonces necesitamos, este paciente diabético no solamente con dieta y con ejercicio va a lograr controlar, a no ser que sea un prediabético. Como cuando el paciente está en prediabetes no se le administra ADO, sino que se le da una dieta y un ejercicio para que controle. Pero cuando ya está instalada la diabetes en sí, empezamos con ADO, dieta y ejercicio, controlando la hemoglobina glicosilada. Estos fármacos me van a ayudar a controlar la hemoglobina glicosilada, y la hemoglobina glicosilada habla o refleja de cómo han sido sus 3 últimos meses en ejercicio y en alimentación y en control de glicemia de este paciente. Entonces es fácil saber si el paciente me está mintiendo o no, cómo han sido sus 3 últimos meses. Se le pide un análisis de hemoglobina glicosilada. Si esa está elevada, a pesar de que se le dio estos medicamentos y se le dice haga ejercicio y haga dieta, pero si esos niveles no bajaron para nada, siguen igual de 7 o a veces hasta mayor de 7, entonces quiere decir que el paciente no ha hecho ejercicio, no ha hecho dieta y no ha consumido sus medicamentos a horario. Entonces es fácil darse cuenta cuando el paciente diabético sí hace su tratamiento. Entonces, los fármacos que va a utilizar el paciente diabético tipo 2 se clasifican insulinos secretores, insulinos sensibilizadores y coadyuvantes de la insulina. Son 3 grupos: insulinos secretores, insulinos sensibilizadores y coadyuvantes de la insulina. Cuando hablamos de insulinos secretores, estamos hablando de 2 familias, de la sulfonilurea o sulfonilureas y las metiglinidas. Como mecanismo de acción, ¿qué hacen estas? Estas van a la célula beta pancreática, bloquean el canal de potasio, abren el canal de calcio, y esa abertura, esa entrada del canal de calcio va a favorecer la liberación de insulina. Les recalco que estos fármacos solo me van a servir si el paciente diabético todavía tiene reserva pancreática. Si no tiene reserva pancreática, llega a su último escalón, que viene a ser la insulinoterapia. El paciente diabético tipo 2 también puede llegar a administrarse insulina, como un diabético tipo 1.
Entonces, la sulfonilurea y la metilglinida hacen una operación sencilla. Lo que van a hacer es exigirle al páncreas que secrete la mayor cantidad de insulina que se pueda. Por lo tanto, son muy agresivos, pero también por ese mismo mecanismo de acción son potentes. ¿Cuáles son los fármacos? Los fármacos se clasifican por generación, primera, segunda y tercera generación. Las de primera generación, como la clopropamida, son los más potentes, pero son los que me producen más hipoglicemia. Ese es su problema. Me sirve para controlar la hiperglicemia, pero lamentablemente me dan un efecto no deseado, la hipoglicemia. La glimeperida es de segunda generación y se administra 5 miligramos cada 8 horas y lo máximo que yo puedo administrar al paciente son 15 miligramos. Yo no me puedo pasar de la dosis. Glipizida es uno de los fármacos que se administra para ancianos, es de acción corta. ¿Para qué? Como el paciente tiene disminuida la filtración glomerular y también tiene disminuida su metabolización, todos estos fármacos se metabolizan. Si el paciente anciano utiliza estos fármacos de acción larga, hay tendencia a que se acumule y produzca una intoxicación o una hipoglicemia. Entonces necesitamos darle fármacos de acción corta y de liberación rápida. Por eso se le da glipizida. Tenemos otro que es glicazida. Luego tenemos a la glimeperida, que es la de tercera generación, que es lo último que se está utilizando. Se administra una vez al día. ¿Para qué tipo de pacientes vamos a dar esto? Para ancianos, pero que tengan una insuficiencia renal, debido a que este tiene una poca eliminación vía renal. Problemas de las sulfonilurias. Una de las características, una de sus bondades es que me baja rápido la glicemia. El segundo es que también me ayuda a controlar la hemoglobina glicosilada, que es algo que siempre voy a buscar en el paciente. Pero, lamentablemente, todos ellos me van a aumentar de peso, van a hacer que el paciente suba de peso, y el otro problema es que produce la hipoglicemia. Ese es un problema cuando los pacientes están con este tipo de HADO, siempre tienen esos picos, tienen su glicemia controlada, pero el rato menos pensado tienen una hipoglicemia. Entonces tengo que estar más si son ya ancianos. Estos fármacos, tanto la sulfonilurea como la metilglinida, son fármacos que me van a ayudar a controlar y a mejorarle la calidad de vida a mi paciente, y voy a tener mejores resultados si el paciente lo consume dentro de los 5 primeros años que se le diagnosticó la diabetes. Dentro de los 5 primeros años, esto me ayuda bastante, me ayuda a que él no tenga la degeneración que contrae la diabetes. Las metilglinidas también tienen el mismo mecanismo de acción que la sulfonilurea, la nateglinida y la repaglinida. Uno de sus problemas es que me aumenta las transaminasas, ambos se metabolizan en hígado, cualquiera de las dos familias se metabolizan en hígado. Entonces ahí yo voy a tener que ajustar la dosis en algunos casos por este problema. Y la repaglinida y su aumento de peso. Por eso, paciente que consume sulfonilurea a la larga tiende a subir de peso. Por eso es que el paciente que consume estos fármacos sí o sí debe hacer ejercicio. Porque lo primero que se le dice al paciente diabético tipo 2, usted tiene que hacer ejercicio. No necesariamente porque él sea gordito, no necesariamente porque sea obeso, sobrepeso, sino porque tiene un problema, una patología de base, tiene una diabetes que está relacionada con la resistencia a la insulina. Y si el paciente no hace ejercicio, va a continuar aumentando de peso. El ejercicio me disminuye la resistencia a la insulina, ese es el objetivo. Vamos con las biguanidas. Dentro de la biguanida tenemos este fármaco, pertenece a los insulinos sensibilizadores, tiene otro mecanismo de acción diferente a estos insulinos secretagogues. La droga tipo es la metformina, conocida como glucopage, glucovance, tiene una serie de nombres. Viene de 850 y de 500 miligramos y lo puedo administrar cada 12 horas. Estos yo los debo consumir, pero antes que me olvide,
debo consumirlo de 15 a 30 minutos antes de las comidas, en ambas situaciones. Antes de la comida yo debo consumir, mientras que metformina las debo consumir con las comidas, ¿ya? Con comida. La metformina pertenece a las liguanidas y tenemos otro grupo que se llama la diazolonidiona o glitazona, y ahí tenemos a la rosiglitazona y a la pioglitazona. De estas dos, la que está en el mercado, la que no tiene problemas para el anciano, es la pioglitazona. Esta es la que está en el mercado. La rosiglitazona ya fue retirada del mercado y la trosiglitazona, que son otras. ¿Por qué fueron retiradas? Porque provocaban ataques cardíacos, ¿no? Entonces se quedaron con pioglitazona. Y la administro una vez cada 24 horas. Tienen el mismo mecanismo de acción. ¿Qué es lo que hace la metformina? Porque es la droga estrella para el paciente diabético. Su nombre lo dice, insulino sensibilizador. La metformina ya no actúa sobre el páncreas, no estimula la secreción de insulina. Lo que hace la metformina es sensibilizar a los receptores. Ustedes han podido escuchar cuando el paciente tiene una hiperinsulinemia y tiene hiperglicemia. ¿Y cómo es eso? Es decir, que tiene altos niveles de insulina en sangre y altos niveles de glucosa en sangre. ¿Eso a qué se debe? Se supone que la insulina tiene que ir a regularme tiene que ir a controlarme la glucosa, pero no está pasando nada ahí. Quiere decir que los receptores de la insulina están siendo resistentes o tolerantes. En ese caso, vamos a suponer que ella es un receptor. Los receptores de insulina siempre están con sus enlaces abiertos para que venga la insulina, haga su unión y luego ella, haciendo esa unión receptor-insulina, empiece a controlar los niveles de glucosa. Pero, ¿qué pasa con estos receptores? Como el paciente diabético tipo 2, estos receptores están de brazos caídos. Entonces, el páncreas va a liberar la insulina, pero no se encuentra con los receptores activos, sino paralizados, adormecidos, resistentes o tolerantes. Entonces, por eso es que empieza a tener mayores niveles de insulina en sangre. Entonces, se le dice hiperinsulinemia. A eso se le llama resistencia a la insulina. Para eso, ¿qué necesito? ¿Aumentar niveles de insulina? No. Necesito sensibilizar los receptores, porque ese es mi problema. Para sensibilizar los receptores de insulina en el paciente diabético y en otras patologías con las que está relacionada la resistencia a la insulina, debo administrar metformina. La metformina es una droga que viene y la despierta y le dice: mi querido receptor, usted tiene altísima insulina que tiene que agarrar y usted va a tener que empezar a activarse y a despertarse. Entonces esos receptores empiezan a activarse y empezamos a controlar los niveles de glucosa. Por eso se le dice insulinos sensibilizadores, porque no es que sensibilicen a la insulina, sino sensibilizan a los receptores. Otra cosa que hace la metformina. La metformina me ayuda, me disminuye la absorción intestinal de los carbohidratos, es decir, evita que los carbohidratos ingresen a sangre a nivel intestinal. La segunda, me disminuye la formación de glucosa. Lo poco de alimento que yo consumo, ella la evita que se transforme en glucosa. Y el tercero, ella hace que lo poco de carbohidrato, lo poco de glucosa que tenía el paciente se transforme rápidamente a ATP o a energía, es decir, la gasta, para que no haya un acúmulo. Por estas tres acciones, más la sensibilización de los receptores, el paciente va a tender a bajar de peso. La metformina se utiliza para bajar de peso también. Por lo tanto, como me sensibilizan los receptores a insulina, el paciente diabético va a tener mejor controlada la glicemia, y aparte de eso, la metformina me controla la glicemia glicosilada.
La metformina también se utiliza en mujeres con ovario poliquístico. El ovario poliquístico es un problema de fertilidad, es decir, la mujer no puede quedar embarazada y eso está relacionado con el androgenismo. El ovario poliquístico, el androgenismo, no es más que el resultado de la resistencia a la insulina que tiene la mujer. Y eso dirá, ¿y cómo puede ser si ella no es obesa, si ella no es diabética y ya tiene resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina nosotros las mujeres la podemos adquirir de manera fácil. La básica es la dieta. Lunes empiezo la dieta, o el lunes hago la dieta de la uva, martes hago la dieta de la papaya, jueves hago la dieta del choclo, viernes hago la dieta de la luna y el otro de la luna, del sol, de las estrellas. Todo el tiempo está haciendo dieta. Entonces todo el tiempo ese páncreas y ese hígado no saben qué es lo que va a hacer, si secreta insulina, si no secreta glucosa. Entonces hay un desequilibrio porque nos lo sometemos al cuerpo a dietas estrictas, termina esa dieta estricta y es como que si la boca se descosiera y termina esa dieta y empieza a comer todo. Entonces hay un desequilibrio. Por lo tanto, la mujer tiende a tener resistencia a la insulina por el uso o por hacer muchas dietas, que a muchas veces son inaniciones, ni siquiera son ayunos, ni siquiera son dietas, son inaniciones. Entonces, por eso es que la mujer a partir de los 30, 35 años desarrolla resistencia a la insulina, porque se la pasó la adolescencia y parte de su juventud haciendo dieta sin ejercicio. Una cosa es hacer dieta con ejercicio, pero si se manda todo el tiempo dieta sin ejercicio, la mujer desarrolla resistencia a la insulina y por lo tanto tiende a tener ovario poliquístico. Entonces, la metformina tiene 3 usos. La primera, lo utilizo en paciente diabético porque me disminuye la resistencia a la insulina, me ayuda también a disminuir la absorción de glucosa y me controla la hemoglobina glicosilada. Segundo, la metformina lo utilizo para bajar de peso en pacientes obesos. Y tercero, lo utilizo en el tratamiento para mujeres con ovario poliquístico acompañado, obviamente, con hormonas. No es que solamente eso. Para que la metformina me dé buenos resultados en estos 3 tipos de pacientes, sí o sí el paciente tiene que hacer ejercicio. Y el ejercicio no es que usted como doctor lo va a mandar, y si usted me va a correr la maratón 4K que hay el siguiente domingo y ese es su ejercicio. Sabemos que el paciente diabético es un paciente sedentario, ya es mayor, ya es adulto, entonces mucho esfuerzo para él va a ser complicado. Es hacer caminatas diarias, hacer una serie de ejercicios que sí a él le van a ayudar a disminuir no lo van a poner a hacer aeróbico o zumba, ¿no? Es un ejercicio leve. Aparte de las biguanidas, tenemos a la pioglitazona. La diferencia, también también las glitazonas son sensibilizadores de los receptores, pero la diferencia es que ellos me aumentan de peso. Lamentablemente, por su mecanismo de acción, ellos ni me sirven para ovario poliquístico y también me aumentan de peso. Es la diferencia con la metformina. Aparte de utilizar metformina o pioglitazona como sensibilizadores, sí o sí el paciente diabético debe recibir metformina porque de base tiene la resistencia a la insulina. ¿Sí? ¿Es primera elección entonces? Sí, primera elección. Siempre tiene que administrarse. Una vez que está determinada la diabetes, debe utilizarse metformina. ¿Por cuánto tiempo? Dentro de los... No, esta metformina de por vida. No, ¿cuánto tiempo después que coma que tiene que ingerir la metformina? No, es junto. La puede hacer 2 veces al día. Por ejemplo, la dosis máxima de esto, la dosis máxima es 255 miligramos. Es lo máximo que debe consumir. Entonces, él puede consumir 3 de 850 o 2 de 500. Siempre todo tratamiento empieza con dosis baja. Entonces, la dosis más baja de metformina, porque va a empezar en 500. Va a pasar un tiempo y él va, unos 5 años, como le dije, unos 5 años va a estar con metformina de 500. Va a pasar un tiempo y ya no va a tener los mismos niveles de hemoglobina, va a quedar un poquito resistente, entonces yo necesito aumentar la dosis, paso a 850. 850 cada 12 horas.
Pero como no tengo otro que me sensibilice, necesito aumentarle la dosis, porque estoy hablando de receptores, de sensibilizar a los receptores. Y los receptores, ustedes saben que se cansan de ser estimulados por una dosis en un determinado tiempo, van a responder, pero pasado ese tiempo necesitan de más dosis. Ahí entra la tolerancia que en el fármaco 1 hablamos. Entonces yo tengo que aumentarle la dosis para poder tener los mismos efectos. Entonces esto debo consumirlo con las comidas. En mi comida principal, en mi desayuno y mi cena. Generalmente es así. Se inicia desayuno y cena. Y esto es antes de las principales comidas. ¿Ya? Doctora, ¿y por qué se elige un medicamento para ancianos y otro para más jóvenes? Por lo mismo, por su tiempo de acción en el organismo y por su eliminación. Esta glimeperida y esta glimeperida, por ejemplo, es de acción corta, entonces cada 4 horas se administra. Como cada 4 horas se elimina de mi cuerpo, hay menos probabilidades de que se almacene en mi organismo. ¿Qué es lo que pasa con la sulfoniluria? Todas las sulfonilurias, excepto estas 3 que te estoy mencionando, se almacenan en albúmina en un 99%. ¿Qué quiere decir? Está 99% la albúmina la almacena y solo el 1% es droga activa, y ese 1% es el que me hace la acción de bajar la glicemia. Como yo tengo mucho almacenado en albúmina, cuando mi organismo ve que hay una hipoglicemia, rápido la albúmina empieza a decir, bueno, aquí yo tengo almacenado, entonces yo voy a liberar a sangre, y libera toda esa concentración que tenía en sangre. Por lo tanto, una hiperglicemia, pues si voy a liberar bastante clorpropamida, por ejemplo, y voy a producir una hipoglicemia de efecto de rebote. Entonces, en mi paciente anciano que está enlentecida la liberación, esto se va a acumular porque hay mucha droga en el organismo, y como esta se supone que se tiene que liberar cada 8 para no intoxicarse, un ejemplo, en el paciente anciano va a estar retardada esa liberación, puede tardar hasta 12. El paciente en su mente dice, hace rato que yo tomé mi clorpropamida y yo ahora estoy con una hiperglicemia, entonces voy a tomar otra, y lo que va a hacer es una acumulación, porque él ya tenía almacenado en su cuerpo, pero para el paciente esa dosis no fue suficiente, entonces él tomó otra, entonces va a haber una acumulación. Por eso es que ellos producen mucha hipoglicemia, porque se almacena mucho en el organismo estas drogas. Entonces, para que no haya mucha acumulación, utilizamos glipizida o glimeperida, que son los que se almacenan menos en albúmina y se eliminan más rápido por orina, y están menos tiempo en el organismo del paciente. Por eso que utilizamos. La primera droga que el paciente adulto, por ejemplo, manifestó a los 40 años, yo no voy a utilizar una glimeperida, yo voy a utilizar una glibenclamida, perdón, aquí está glibenclamida, me equivoqué, glibenclamida. Es la glibenclamida la primera droga que se utiliza en el paciente, porque la administro cada 8 horas. Luego, cuando terminemos esto, le voy a hacer el esquema de cómo empiezo a administrar los fármacos. El paciente empieza con una biterapia, triterapia, hasta llegar a la insulinoterapia. ¿El paciente no engorda con esa glibenclamida? Claro, el paciente va a engordar, pero ¿cuál es el requisito que tiene que tener el paciente? Hacer ejercicio. Por eso es que hay pacientes, cuando el paciente manifiesta la diabetes rápido, baja de peso. Cuando estaba gordito, usted a los 3 meses, ¿qué pasó? Ay, tengo diabetes, bajó de peso. Ya, bueno, la misma enfermedad le hace bajar de peso. Pero le dice, bueno, empezás con glibenclamida. A los 2 años de consumir glibenclamida, sin hacer ejercicio, él va a tener un aumento de peso. ¿No? Y el problema sería lindo que el aumento de peso sea homogéneo, ¿no? Sino que es en el área abdominal, ¿no? Una distribución mala de la grasa. Cuando
coadyuvantes de la insulina. ¿Por qué se dice coadyuvantes de la insulina? Estos fármacos están destinados para ser administrados en el paciente diabético que no tiene control de su dieta, que no tiene control de su alimentación. Usted ha escuchado que dicen, ay, hay algo hay que morir, doctor. Yo igualito voy a beber, igual voy a tomar, voy a comer el churrasco, igual a mí me gusta la pizza, a mí me gusta el majadito, yo no puedo dormir si no tomo mi Coca-Cola, yo no puedo. Entonces, hay pacientes que no quieren cambiar sus hábitos alimenticios y por lo tanto eso va a traer alteraciones o picos de hiperglicemia. Puede ser de que él esté consumiendo sus 2 fármacos que le van a supuestamente controlar, pero que él no se ayuda con la dieta. Y la dieta es fundamental en el paciente. Si lo que no quiero es que consuma mayor cantidad de carbohidratos, y lamentablemente son los que más comen carbohidratos. Entonces, para eso están estos, para coadyuvar o ayudar a la insulina que tiene el paciente. Se le dice análogo de las incretinas a un grupo. La esenatide o la liraglutida. Análogo de las incretinas. ¿Qué quiere decir incretinas? ¿Alguien sabe qué son las incretinas? Las incretinas son unos péptidos intestinales, son unas hormonas a nivel intestinal que tienen un receptor GLP que las incretinas se estimulan cada vez que usted coloca algo en su estómago. Por ejemplo, si usted ahorita no tiene desayuno, pero sí tiene un chicle, ese chicle está estimulando la liberación de insulina, porque se supone de que el intestino está esperando algo consistente, ¿no? El estómago está esperando algo consistente, una comida. Por lo tanto, se libera incretina. La incretina es liberada, actúa sobre su receptor y ella me estimula la liberación de insulina. Entonces, análogo de la incretina, ¿para qué me sirve? Para liberar insulina. ¿Por qué quiero liberar insulina? Porque a mi paciente le gusta comer mucho, le gusta comer bien y él no se controla. Entonces, no solamente no voy a poder controlar su glicemia con estos 2 fármacos. Yo necesito administrarle algo más que me sustente y me ayude a contrarrestar el exceso de glucosa que le está consumiendo. Entonces, ¿qué son los análogos de la incretina? Son prácticamente incretinas sintéticas que me van a ayudar a liberar insulina. Esenatide y la liraglutida. Estos son los únicos fármacos que se administran de manera subcutánea. Luego tengo los otros fármacos que se le dice inhibidores del DPP4. El DPP4 también es una hormona liberada en el intestino que su función es degradar a las incretinas. Cada vez que se libera un exceso de incretina, para regular ese exceso de incretina, viene esta enzima, el DPP4. El DPP4 me baja los niveles de incretina. Al bajar los niveles de incretina no voy a tener insulina. Y en el paciente diabético que no controla su alimentación, no necesito eso. Yo necesito que él tenga siempre buenos niveles de insulina. Por lo tanto, consumo fármacos que me inhiban a esa enzima, que se llama DPP4, dipeptidasa 4. Sapsagliptina o vidagliptina. No se olviden de análogos de incretina, que son las 3I. ¿Ya? Son las 3I o GLP. Vamos con inhibidores del alfa-glicosidasa. La alfa-glicosidasa son 3 fármacos. La alfa-glicosidasa, que es la enzima que ayuda a que los carbohidratos complejos, los carbohidratos grandes de cadena grande, sean fragmentados en monosacáridos. ¿Para qué? Para que sean absorbidos a nivel intestinal y por lo tanto aumente la glicemia. La alfa-glicosidasa es responsable de que los carbohidratos complejos se transformen
transformen en monosacáridos para ser absorbidos en intestino con moléculas como monosacáridos. No necesito eso tampoco en el paciente diabético que no tiene adherencia a su tratamiento, que consume cada rato lo que él se le antoja. Por lo tanto, necesito retrasar o desviar esos carbohidratos. Por lo tanto, voy a inhibir a la enzima responsable. Inhibo a la enzima, este carbohidrato complejo no va a poder ingresar a sangre y por lo tanto no va a elevar los niveles de glucosa. Por lo tanto, consumo acarbose, miglitol o 2-glicose para que los carbohidratos complejos se vayan por ese y no sean absorbidos a nivel intestinal. Voy a controlar también. Cualquiera de estos tres debe ser consumido con cualquiera de estos dos, nunca juntos, porque esto no controla la hemoglobina glicosilada como controla metformina o sulfonilurea. Todos estos me van a producir estreñimiento. En el paciente van a producir estreñimiento. Entonces, el algoritmo dice, si el paciente es gordito o si es flaquito, mi primer fármaco va a ser metformina, teniendo en cuenta qué valores, teniendo en cuenta que le tengo que decir que tiene una dieta, que tiene que hacer ejercicio físico, ya les dije, no es que lo hagan correr 4K, y que debe tener controlada, ¿qué cosa? Su hemoglobina glicosilada. No tiene que ser mayor al 7%. Si es mayor al 7%, ya mi paciente tiene tendencia a tener alteraciones micro y macrovasculares. Una vez, y tiene que hacer su control. A eso, esto dentro de los 5 primeros años. A eso, si el paciente no puede controlar su glicemia, debemos administrarle una sulfonilurea, cualquiera. Una sulfonilurea. Entonces él entra en una biterapia, metformina con sulfonilurea. ¿Cuáles son los efectos adversos de la metformina? Yo les hablé de las bondades, es una maravilla. Pero ¿cuáles son los dos efectos adversos que hacen que el paciente fracase y no consuma metformina? La primera es las molestias gastrointestinales, diarreas. Porque dice que no me evita la absorción a nivel intestinal, entonces me va a producir diarrea. Y la otra, cefalea. O molestias gastrointestinales o cefalea. Dice, doctor, yo vine acá porque es mi diabetes, porque yo estaba con una hiperglicemia y usted parece que me dio un fármaco para el estreñimiento, le van a decir, porque yo no estoy estreñido y lo único que me provoca su fármaco, el medicamento que me da es diarrea, meteorismo, flatulencia, es una incomodidad, pero eso es hasta que el organismo se acostumbre, hasta que lo acepte. No podemos decir, ni modo, se lo voy a retirar. No podemos hacer eso porque es la base para disminuirle la resistencia a la insulina. Si el paciente... ¿Cómo? Eso va a depender ya del paciente. Hay pacientes que tardan un mes, tardan 2 semanas. Me voy a permitir hablarle, por ejemplo, de un familiar. Este familiar tardó un mes recién dejar de tener diarrea y dejar de tener la flatulencia. Ella ya la primera semana quería dejarlo. ¿Y no deshidrata? Sí, deshidrata. Él tiene que tomar bastante agua. Ahora, en este caso, si no tiene insuficiencia renal, en el caso familiar que yo le digo, sí tenía insuficiencia renal. Entonces, ¿qué pasaba? Que tenía que tomar agua medida.
va a vivir muy bien. Pero lamentablemente es una muerte silenciosa porque va despacito, pero despacito va siempre dañando algo, ¿no? Hasta que llega un momento en que el mismo organismo ya está cansado por la edad, entonces eso más ayuda a que haya alguna degeneración, una nefropatía, un problema renal, un problema vascular, un problema hepático por los medicamentos. Siempre hay algo, va a haber un detonante que va a hacer que el paciente se desencadene y se empeore. Está con metformina, sulfoniluria, y ahí usted le puede administrar un coadyuvante de la insulina, cualquiera. Este Senatide es prácticamente uno de los pocos fármacos que va a utilizar el paciente porque más o menos sale como 500, un poquito más o menos de $100 sale la pluma. Es una pluma ya precargada y que tiene varias dosis, ¿no? Tiene varias dosis. Este es uno de los más caros. Pero luego tiene la saxagliptina o la carbose, que esta es una de las más baratas, la carbose que se administra cada 8 horas. Esto quiere decir que ya el paciente ha pasado más de 5 años. ¿No? Ha pasado más de 5 años. Hay pacientes que están más de 8, 9 años, están ya con esta combinación. ¿Qué es lo único que hacen? Como va pasando y por la edad y por las degeneraciones, lo único que va cambiando son las sulfonilurias. Empezó con glibenclamida, luego pasa a glicacida o glimeperida, se va cambiando. ¿Ya? Y después de eso, si el paciente aún así tiene problemas de descontrol, no controla su glicemia, ahí ya se acabó la reserva pancreática, es decir, ya no puede consumir sulfoniluria, porque la sulfoniluria, ¿qué era lo que hacía? Hacía que páncreas secreta insulina, pero si ya se acabó esa reserva pancreática, ya el páncreas no secreta insulina, no merita administrar una sulfoniluria. Entonces retiro estos fármacos, me continúo con metformina y mi paciente ingresa la insulina. ¿Por qué tengo que administrar metformina? Porque metformina me sensibiliza los receptores para que esta insulina actúe. El paciente puede llegar a morir con esto o también ya llega un momento en que esta combinación le produce una hipoglicemia. Entonces ahí voy a tener que retirar insulina, y disminuir las dosis de insulina. Tengo que disminuir las dosis de insulina y continuar con metformina. Metformina nunca se saca. Empezó y nunca se saca. A no ser que él manifieste que ya los receptores se hayan sensibilizado. Si él manifestó, o sea, si él ya tiene un problema de hipoglicemia con insulina, entonces retiramos metformina y vemos cómo responde solo con insulina. Y si vemos que controla solo con insulina, ¿qué quiere decir? Que sus receptores ya están bien, están funcionando. Ese es el tema de hipoglicemia. Todavía nos falta insulina, que es otro tipo de insulina, tipo de acción corta, larga, y cómo administrar y cómo hacer la corrección en caso de una hiperglicemia, ¿no? Les aclaro lo que anoche me preguntaban por inbox, algunos. Doctora, ¿cuándo va a ser nuestro examen? En mi caso no era jueves nuestro examen. Yo les dije que su examen de práctica es el siguiente martes. ¿Lo ven? Es en martes, no es jueves. ¿Por qué, doctora? Porque desde las 8 hasta las 10:20 yo tengo tiempo para tomarle el examen a todos. En la hora de práctica no me va a dar tiempo porque es de 8 a 9:20. ¿Entendieron? Sí. Entonces, ¿qué día es el siguiente martes? Martes. Fecha. 11. ¿Qué fecha es? 11. ¿Qué día va a ser? Martes. Ya, entonces no quiero volver a saber en el WhatsApp. Doctora, ¿cuándo no va a ser? No me diga, doctora, ¿será que lo puede retrasar? No lo voy a retrasar ni lo voy a adelantar.
es que tengo 3 exámenes, ni modo. Su examen de teoría es el jueves 13. Entonces la semana que viene es full farmacología, martes y jueves.